con 40 minutos, ya estamos en esta segunda parte del foro empresarial y sin perder más tiempo quiero saludarlo al siguiente invitado, el señor Jorge Cáceres. Él es gerente general de Ecopetrol, quien también nos acompaña en esta segunda parte del foro empresarial. Buen día, señor Jorge, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? A la orden. Bueno, señor Jorge, más que nada, siempre con nuestros invitados iniciamos preguntándole cómo están viviendo este periodo de la pandemia en el rubro suyo, momentos difíciles o de reinvención y mirada positiva. Bueno, hay que mencionar que fue un sector que nunca paró, de acuerdo a las disposiciones del gobierno. Cuando empezó este tema, recuerdan ustedes que se determinó el inicio de la cuarentena ya no recuerdo si el 20 o 23 de marzo, y como era uno de los sectores denominados relevantes para el movimiento, nosotros seguimos trabajando. Es cierto que a una reducida expresión por el hecho de que las estaciones trabajaban en un horario restringido y también porque obviamente por las limitaciones de circulación impuestas a la ciudadanía había muy poco tránsito. Ahora, hay un elemento para tener presente, es que esa restricción no abarcó nunca a la agricultura ni a la ganadería. Entonces, esos sectores siguieron trabajando. Y eso es muy importante tener presente. La ganadería siguió trabajando. Es cierto que se contrajo un poco la ganadería, la agricultura también. Entonces, eso ayudó a que el impacto no fuese tan fuerte, sobre todo en el tema del gasoil. En las naftas, pues otra cosa, pues obviamente en la nafta utilizan los vehículos pequeños, ¿verdad? No los camiones. Entonces ahí sí se sintió la diferencia, ¿verdad? Señor Jorge, me gustaría consultarle respecto a las decisiones que toma el gobierno nacional con respecto a la reactivación de la economía en Paraguay, entre ellos, por ejemplo, que decidió bajar los impuestos selectivos, pero el combustible quedó fuera de este grupo, ya que ellos dicen el crudo bajó a nivel internacional y esto ya les da también cierta ventaja a ellos, no necesitan quizás este oxígeno. ¿Cuál es la postura desde ustedes que son los responsables de vender combustible? Bueno, a mí me gustaría entrar un poquito más de detalle en lo que respecta a lo que estás mencionando. Sí. Ocurre lo siguiente, vamos a situarnos a comienzo de año, en enero. Ustedes recordarán que en enero hubo un acontecimiento internacional que afectó mucho este tema, que es el general iraní que fue muerto en Irak. Entonces, allí hubo un recrudecimiento de la relación en el Medio Oriente entre Estados Unidos y esos países que están allí. Hubo restricción de oferta de productos y los precios se dispararon. Estaban a precios altísimos. Y como en este negocio uno tiene que comprar con 3 meses de antelación, ¿qué es lo que ocurrió? Las partidas compradas en ese entonces tienen precios que, si comparamos con los precios de ahora, las diferencias son muy grandes en los valores. Y ustedes también tienen que tener presente, que es algo que el público en general no maneja, hay un decreto vigente de la época del gobierno de Fernando Lugo, el decreto es el 1234, que exige a todas las importadoras, distribuidores de combustible, que tienen que tener una existencia de 30 días de los valores históricos de venta de gasoil en tanque. Y si tenés en tanque 30 días de producto, tenés que tener otros 30 días de producto viniendo. Y cuando viene el producto, los precios ya están cerrados, ya están comprometidos. Entonces, ¿qué ocurre? Viene el inicio de la pandemia en marzo. Ese flujo continuo de producto no para, porque uno ya hace los compromisos con anterioridad, y resulta que el producto viene, la caída abrupta de las ventas hace que ese flujo se interrumpa o que vuelva a su mínima expresión. Entonces teníamos un montón de barcazas, nosotros y las otras empresas que están en el ramo,
paradas en el río sin poder descargar. Los tanques de almacenamiento de nuestra planta en San Antonio llenas de productos, barcazas paradas. ¿Y qué ocurre? Ese producto que vino era un producto negociado con valores de enero o febrero. La caída grande de los precios viene después. Entonces, la opinión pública reclama de que por el hecho de que se cayeron los precios a nivel internacional, esa caída internacional debería reflejarse instantáneamente en nuestro mercado, cosa que no es posible. Y esa situación afecta a todos los que estamos en el rubro, incluido la estatal Petropar. O sea, son stock caro, bajas ventas que no permiten que los precios mejoren. Últimamente sí hubo una mejora en la medida que iba saliendo producto, por eso que hubo esa reducción inicial de 400 guaraníes y después 250 que totalizó 650 y que sí se refleja en el mercado actualmente. Pero volviendo a tu consulta inicial, sí el gobierno no tocó el impuesto selectivo al consumo, pero la reactivación del consumo de combustible no viene por el reinicio de las actividades, no es precisamente porque sea más barato, porque pese a que el precio bajó, no por eso la venta repuntó de manera geométrica. Entonces, el incremento de la demanda viene por el inicio de las actividades que insumen productos combustibles. No viene precisamente por el precio. No sé si me explico. Asimismo, don Jorge Cáceres, para la audiencia que recién se suma, gerente general de Ecopetrol, en realidad quiero conectar su respuesta con la situación también que nos toca vivir. Pero antes, preguntarle brevemente, ¿cuántas estaciones de servicio ya tuvieron que cerrar? Le digo porque aquí en la zona donde yo me muevo, donde normalmente habían unas 4 estaciones de servicio en la proximidad, 2 de ellas están cerradas. ¿Ustedes tuvieron que cerrar estaciones de servicio? Ocurre lo siguiente, que la caída de la venta a valores de más o menos el 50 o 60% no permite sostener la operación de la misma. Y en realidad no es la distribuidora la que cierra la estación, sino es el operador. Nosotros tenemos estaciones de servicio con las cuales tenemos un contrato de explotación y la estación es la que no puede sostener su gasto mensual con la caída de ventas, ¿verdad? Entonces, al no poder sostener eso, cierra la estación. No es un cierre definitivo, pero no todos tienen la espalda como para sostener el personal que tiene sus gastos operativos mensuales, entonces se ven obligados a cerrar. ¿A qué zona te estás refiriendo? Acá justamente en la zona sur de Fernando de la Mora, puntualmente a su pregunta, pero para los números que nosotros nos pueden aportar de esos operadores que trabajan con ustedes, ¿se puede saber cuántos ya más o menos han tenido que tomar esta suspensión temporal, para ponerle un nombre? Y son aproximadamente 15 operadores en todo el país. En todo el país. ¿De un número de cuánto, don Jorge? Un universo de 400 estaciones. Ok. Y la otra pregunta que quiero aprovechar, nos queda todavía un poco de tiempo, José, si me permitís, es, hace unos días se dio a conocer el tema de el plan de reactivación económica. ¿Podrían haber hecho mejor el gobierno ante este plan? Mira, solamente los hechos van a refrendar eso, si fue bueno, no fue bueno, fue algo intermedio. Habría que ver cómo reaccionan los distintos grupos económicos a los cuales fue orientado eso. Entiendo de que hay un paquete interesante de préstamos que están a disposición. Ahora el siguiente paso es que aquellos grupos económicos a los cuales está orientado tomen esos créditos y eso se traduzca en inversiones, ¿verdad? Y más que nada es la demanda es la que genera el movimiento de la economía. Si la gente compra, entonces allí eso genera más producción, más transporte, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos que ver la reacción de la gente.
A mí me gustaría compartir con ustedes un poquito. Hablamos hace un rato que la caída importante empezó en marzo, pero el peor mes en el tema de combustible estuvo en abril. Allí hubo una retracción de más o menos el 60% de ventas. Y cuando yo hablo de un comparativo, siempre comparamos con el mismo mes del año anterior. Ese fue el peor mes. Mayo mejoró. En vez de ser del 60%, tuvimos más o menos 70%. Y ahora en junio, que cerró ayer, estamos por 75%. O sea, viene creciendo de forma sostenida, no es un crecimiento importante, pero va mejorando. Esa recuperación tiene un mayor peso en la parte agrícola y en la parte de transporte, no en la parte de estación de servicio. Allí todavía hay una rémora importante. Pero como es un mix de la distribución de la venta, nosotros vemos que está en un promedio, está en ese valor, pero en las estaciones de servicio todavía está un poco retraído, ¿verdad? Me gustaría plantearle una pregunta también, señor Jorge, en donde quiero incluir tres preguntas diferentes, pero creo que todas van con una misma dirección. Primeramente, ¿cómo finalizaron el mes de junio? ¿Recuperaron ya el volumen de ventas de consumo a nivel nacional del combustible? Por otra parte, también hablar un poco de cómo está afectando la cotización del dólar actual hoy día, cómo les está afectando y si están siguiendo, si siguen exigiendo por parte del gremio lo que sería la disminución en el impuesto selectivo al consumo para las naftas. Bueno, junio cerramos, como mencioné recién, en aproximadamente el 75% de lo que fue junio del año pasado. Sí. Y estimamos que va a llevar todavía más tiempo para llegar a valores normales comparando contra el 2019. ¿Cuál era el otro componente de tu pregunta? La cotización del dólar hoy día, ¿cómo les está afectando? No, obviamente que tiene una influencia muy fuerte porque el precio del combustible necesariamente tiene los dos componentes más importantes, que es la cotización internacional del producto terminado, que es diésel, y del dólar, ¿verdad? Sí. Sí o sí, eso afecta, y realmente si comparamos con meses anteriores, hubo una devaluación importante. Yo entiendo que el tema de la devaluación también va de la mano con el comportamiento de nuestros países vecinos, ¿verdad? Porque si vemos cómo está tanto el real como el peso argentino, ellos habían acompañado el tema de la devaluación y nosotros quedamos un poco rezagados, lo que hacía que tengamos diferencias importantes en frontera. Por suerte, digamos que en el caso de los combustibles, como hay restricción de las fronteras están cerradas, no tenemos mucha presencia de consumidores de los otros países, Sí. pero necesariamente el impacto del dólar es fuerte, ¿verdad? Y entiendo que lo que está haciendo el Banco Central es llevar el comportamiento acá interno en concordancia con lo que está ocurriendo en los países vecinos, de lo cual nosotros no podemos estar ajenos. Respecto al impuesto selectivo al consumo, ¿están conforme o siguen pidiendo una reducción para las naftas? Mira, ese pedido de reducción, nosotros en Copetrol específicamente no acompañamos. ¿Vos te estás refiriendo a un pedido de otras empresas? Porque no estoy yo en conocimiento de ese pedido de reducción a qué te referís. Don Jorge, por último, y agradeciendo su tiempo de mi parte, por lo menos, la luz al final de este largo túnel, ¿dónde vamos a verla? ¿Va a ser largo todavía el camino que tenemos que transitar, como ustedes están viendo como gremio y como grupo? Ya, nosotros creemos que si sigue esta tendencia de mejora paulatina que te mencioné anteriormente, tendríamos que estar relativamente bien allá por octubre, a valores del año pasado, en lo que respecta a volumen. En octubre deberíamos estar, si seguimos de la misma manera, yo creo que en octubre vamos a estar ya
muy cerca de lo que fue el año pasado. Siempre que no haya una vuelta atrás en las medidas restrictivas, ¿verdad? Ahora, sobre eso justamente vivimos días muy, pero muy preocupantes a valor de una o dos personas que están falleciendo a través de esta situación. ¿Ven que hay posibilidad de retroceso? Y mira, lo que yo sé es la información que ustedes también manejan, ¿verdad? De que el gobierno está analizando la posibilidad de hacer restricción, digamos, los fines de semana, a la luz de que la interacción de gente es allí cuando se realiza y genera más posibilidades de contagio. Mira, si es fin de semana, tal vez a nuestro rubro no le afecte mucho, porque seguiríamos trabajando con normalidad de lunes a viernes, ¿verdad? Y el tema de sí afecta un poco el desplazamiento, pero no creo que sea tan grave. Y lo importante es que la gente respete, ¿verdad? Porque es algo que nos atañe a todos. Totalmente. Señor Jorge Cáceres, gerente general de Ecopetrol, hoy en Foro Empresarial acompañándonos. Le agradecemos el tiempo, señor Jorge. Gracias a ustedes por la oportunidad, muy amable. Y por supuesto, a nuestra audiencia les invitamos 14:30 a la repetición de este foro empresarial para que continúen con nosotros también aquí en el canal 5 Días. Como siempre, los deseos de buenos días y buena suerte.